si pedimos una ayuda para gira nos la dan. Con lo cual, pues ya estamos en un sitio que hay gente que no está, ¿no? Tampoco yo quiero ser victimista. Y luego también el haber elegido un ámbito que nadie hacía te sitúa rápidamente en un espacio a cubrir. Y lo que hemos hecho muchas veces, nosotros hemos sido muy queridos y muy apoyados por el ámbito de la filología, porque ni ellos mismos pensaban que esto se podía hacer, pero el propio ámbito del teatro también, porque no teníamos que pelearnos con nadie, no veníamos a quitarle el pan a nadie. Cuando uno hace contemporáneo o hace siglo de oro o hace, pues hasta los propios compañeros se ponen de otros que vienen a competir para conseguir una plaza en un festival, pero nosotros... y quizá un poco la frustración mía ahora mismo es ver que sí, que todo el mundo nos quiere mucho, que todo el mundo nos admira mucho, pero que no vemos otras propuestas que tienen que ver con el prebarroco. ¿Por qué? Porque ahora mismo, igual que nosotros llegábamos, estamos muy libres para hacer lo que nos diera la gana, ahora mismo todo el mundo va con mucho miedo porque ya lo hacen de amores. Entonces parece que esto solamente se puede hacer como lo hacemos nosotros, y yo lo que digo es que es un material teatral de primerísima categoría, que os atreváis a hacerlo, por Dios, de otro tipo, yo creo que eso es lo que va a salvar este tipo de repertorio, si no lo volveremos a enterrar hasta dentro de otros 400 años, ¿no? Pero, como digo, es conseguir un equipo y luego ya a partir de ahí trabajar por vocación es lo mejor del mundo. Lo que pasa es que hay que definir, hay que encontrar qué es lo que uno quiere hacer en la vida, pero una vez que lo encuentre nosotros vamos donde haga falta. Y luego también yo creo que nosotros hemos aprendido cosas muy buenas de las antiguas estructuras de compañías de los años 70, incluso 80, pero trabajamos con mucha distancia también, con lo cual pues, nosotros trabajamos en ese nivel de encierro monástico, pero cuando acabamos el proceso nos vamos cada uno a nuestra casa, lo cual es muy sano también. Vamos. ¿Había por aquí otra pregunta? Yo tenía curiosidad por la estética, tanto de la escenografía como el vestuario de los actores, no sé si nos podéis contar un poco más. Y también desde la ignorancia, no sé hasta qué punto habéis jugado el tono de comedia, no sé hasta dónde estaba presente en los textos originales y dónde lo habéis trabajado desde el trabajo actoral. Sí, pues sobre el trabajo de la comedia, a Ana y Alicia, bueno, el equipo en general suele decir que esta es como de los espectáculos de Nao de Amores el más gamberro, casi el más macarra, ¿no? Y bueno, yo creo que eso ha surgido, en parte está en los propios textos, a una comedia además de una comicidad muy sencilla, pero bueno, también yo creo que el propio proceso de trabajo desde el trabajo entre nosotros los actores, ya con Vicente Fuentes y con Ana, buscábamos un poco eso, ¿no? Porque es cierto que, claro, todas esas apariciones mitológicas y tal, si no se abordaban desde el sentido del humor, toda la parte italianizante, pues podía quedar casi ñoña, ¿no? Entonces, yo creo que la búsqueda fue un poco por ahí, la propia escenografía, los golpes que se da Javier con la escenografía, todo eso ya nos fue haciendo entrar en un lenguaje que de repente solo te podía llevar a la comedia, y de hecho, incluso en las partes dramáticas, que en un principio era como cómo entrar en esos conflictos de una dimensión tan grande, ¿no? Como es la muerte o el suicidio. ¿Por el corazón se dio? Claro, o sea, pues decidimos entrar desde el juego, porque todo el montaje está planteado como eso, como un juego cortesano en el que nosotros salimos del público, vamos vestidos como alguien con elementos que son muy reconocibles de la vestimenta contemporánea y hablamos directamente al público, ¿no? Entonces la única manera de acercar estos conflictos que en el fondo no resultan tan lejanos, pero con esas figuras mitológicas, era llevarlos a la comedia, y desde el juego ha sido como, yo creo que se planteó incluso desde la propia presentación del proyecto, ¿no? Esa idea del juego, y ese fue un poco el punto de partida desde el que trabajamos. Y con la cuestión plástica, también teníamos claro que queríamos
hacer una propuesta que no estuviese por encima o, digamos, que enturbiase esa relación tan directa que buscábamos con el público. Igual que Farsas y Élogas, por ejemplo, Lucas Fernández, sí era mucho más mundo botarga y mucho más popular, mucho más esplendoroso, como puede ser en el ámbito de la última Nao de Amores que hemos montado. Yo aquí sí quería algo que no distanciara del espectador, que el espectador se pudiera reconocer mucho más directamente. Y yo tengo un amigo que el día que vio el estreno me dijo, ya lo entendió perfectamente, cuando he visto la ropa vaquera, ya veo que toda la última escena con el carro, él no vio un carro del triunfo de amor, él vio un homenaje a la diligencia de John Ford directamente. O sea, que al final parece que sí conseguimos hacer, y cada uno trabajamos con niveles de lectura y cada uno lee lo que quiere también o lo que puede encima de las cosas. Y ese vestuario que tiene que ver con esa tela contemporánea, pero que tampoco es naturalista, porque son faldas también que tienen que ver hasta con cortes de época en el mismo momento, de alguna manera acercaba a estos personajes o a este personaje que está dispuesto a convertirse en pastor o vaquero, incluso con tal de conseguir el amor del personaje de Pascuala en ese caso, pero al mismo tiempo siempre tenemos un pie en época. Y la escenografía tenía que ver con eso. Por ejemplo, esos paneles que además están construidos con el mismo tipo de bisagra de cuero que se hacía en la propia época y por eso tiran unos de otros. Están tomados de grabados de época, de teatro italiano del 15, que son muy famosos, unos grabados de representaciones de Terencio, que son una belleza. Entonces están simplificados y utilizados, pero al mismo tiempo no queríamos distanciar hacia la época, con lo cual trabajamos con ese tejido serigrafiado y al mismo tiempo con un césped, que podía ser un césped de jardín artificial actual, ¿no? Intentar trabajar con algo, como hicimos también en la Metamorfosea, por ejemplo, cuando recuperamos el espectáculo en nuestro 10º aniversario, intentar limpiar de elementos de adornos para poder trabajar sobre la propia teatralidad del texto, que también lo tiene, aunque digamos que luego hay muchos problemas también, ¿no? Porque realmente además también nuestra perspectiva de lo que es teatro y lo que no es teatro, visto desde hoy, hemos pasado por toda la vanguardia, con lo cual no podemos ver Juan de la Encina con los mismos ojos que se veían hace 100 años, 200 años, ¿no? Con lo cual estaban un poco esos dos elementos, y como digo también esas proporciones que hemos elegido como punto de partida, que están pensados para 130 personas y no 600, como podía haber ayer, pero que permiten luego romper y trabajar sobre otro tipo de espacios. Y luego los elementos también fundamentales, que son los instrumentos, ¿no? Que queramos o no, siempre están ahí integrados y también forman parte de la estética del espectáculo, igual que los músicos forman parte inseparable del elenco en esa confusión entre quién es músico y quién es actor, ¿no? que está tan buscada y yo creo que conseguida también. Había otra pregunta por allí. Hola, buenas. Yo tenía curiosidad por cómo es la creación que hacéis ya durante los ensayos en sala, cómo es el paso de dramaturgia a ensayos, porque veo que en todos vuestros espectáculos sacáis mucho partido de todos los recursos que usáis, de la escenografía, como ese biombo, por ejemplo, o de la propia música, de la danza. Conseguís que se acoplen muy bien al texto, ¿no? Y que lleguen a ser muy narrativos todos estos elementos, que sean cómicos, desde el golpe con la cabeza en el arco hasta las alitas o las posiciones del biombo, por ejemplo. Entonces, mi pregunta va en esa línea. ¿Cuándo surgen estas cosas? ¿Va primero la decisión de usar un recurso concreto o viene a partir de una imagen, primero el recurso y luego el uso del recurso, o al revés? Eso surge todo a la vez. Nosotros, como digo, tenemos un año de búsqueda de materiales que están sobre la mesa. Entonces, lo que son imágenes simbólicas más reconocibles las llevamos viendo desde el principio de trabajo, y tenemos la mesa llena de carros de triunfo, de escenografía renacentista, de un montón de cosas que muchas se quedan por el camino y muchas de repente haces clac y cuando estás montando la escena dices, como esto, como... Pero bueno, lo que es habitual. Y luego, otra cosa que es fundamental es que todo el equipo está presente durante todo el proceso. Es decir, que yo, cuando hemos terminado de hacer trabajo de mesa y estamos intentando ponerlo en pie, tenemos sentada a Débora Macías, la figurinista, al lado.
y entonces está opinando sobre cómo poner esas alas o cómo modificar esas alas para que puedan tener que ver con ese grabado que nos interesaban, pero sobre todo sean útiles para la propuesta, y del ver cómo se ha puesto ese ala llega el que se dé con la cabeza contra el arco y al mismo tiempo enlaces con el cachito de verso que te has dejado y que puedes recuperar. Entonces yo creo que lo fundamental es eso. Y luego una cosa fundamental e imprescindible es la presencia de Alicia Lázaro, por supuesto, que es nuestra directora musical y que llega con una pila de materiales así, de los cuales luego puedes utilizar nada más esto, su presencia constante en el ensayo y sobre todo la de los músicos, que eso es una cosa que sigue sin hacerse porque no es fácil encontrar gente, músicos que estén interesados en trabajar desde una perspectiva teatral. Y nuestra condición en Nao de Amores es que desde el primer día estamos todos juntos. Todos juntos. No es que las 2 últimas semanas todo se ajuste, llegan los músicos, se pone la música, estupendo, y estrenamos. No, no, no. Entonces están generando las escenas con todo el equipo. Para un músico es complicado y hay días enteros que se pasan repitiendo 4 compases y acaban desquiciados, pero luego hacen que esos 4 compases sean teatro puro y no teatro acompañado de un poquito de música ilustrativa, ¿no? Entonces yo creo que al final esa es la vía. No siempre se puede con todos los elementos porque al final todo el mundo compaginamos con otros trabajos, entonces pues nuestro coreógrafo tiene que venir a las 7 de la mañana porque tiene que entrar a las 10 a trabajar en Madrid y entonces ensayamos de 7 a 9 y luego no puede estar, con lo cual tienes que guardarte la escena que estabas viendo para el día siguiente con la legaña todavía a las 7 de la mañana integrarlo, ¿no? Pero lo ideal es eso, es tener un espacio donde todo el mundo esté. De hecho, por ejemplo, en Revenga